tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a los encuentros TCM. La caricatura suele pintar a los cinéfilos como gente muy rara, que sobre todo se refugia en el cine para huir de la realidad. Yo creo exactamente lo contrario. Yo creo que los buenos aficionados al cine es gente que va al cine precisamente a asomarse a otras realidades y aprender sobre la vida, porque lo que más le gusta es la vida y lo que más le gusta es la gente. Hoy tenemos 4 películas aquí que nos van a demostrar que esto es cierto. Vamos a hacer un viaje que vamos a empezar en Rumanía, vamos a terminar en Cataluña y en el cual vamos a pasar por Israel y por Chile. Así que a los 4 equipos que nos acompañan hoy, vamos a darles, como siempre, por su generosidad, un grandísimo aplauso. Hello. Hello. Thanks for coming. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hay veces que da la impresión de que en el aire flotan temas y que esos temas se van reflejando poco a poco en las películas que se van presentando aquí en el Festival de San Sebastián. Hace unos días hablábamos con Hirozako Koreeda de su película Like Father, Like Son, una película que trataba el tema de las relaciones entre padres e hijos, y curiosamente nuestra primera película de hoy, la película rumana Japanese Dog, también habla sobre este tema, que es siempre tan interesante y tan intenso. Las relaciones entre hombres, entre padres e hijos. Se titula Japanese Dog, como digo. Él es el jovencísimo protagonista, nuevo director, Tudor Cristian Georgiou. Él es el veterano actor y grandísimo actor rumano Victor Revenjuk. Y ella nos va a ayudar, lo habíamos ensayado antes, ella nos va a ayudar con la traducción, es Cristina del Instituto Cultural Rumano. If you want the translation. Como decimos, Tudor Christian es una película de relaciones entre padres e hijos. Un hijo que tiene en torno a 30 y pico. Is a relationship between a son around in his 40s and an old man in his, I think, 70s. But in this relationship, you choose the perspective. Elige la perspectiva de la persona mayor, no de la joven, aunque usted es un director joven. ¿Y por qué? ¿Por qué esta perspectiva? Sí que hay traducción, igual no está en el canal correcto, pero hay traducción. Elegí la perspectiva del padre. Elegí la perspectiva del padre porque me pareció que el personaje era más interesante, en el sentido de que representa a este tipo de personaje siempre muy encerrado en su interior, con muchos escudos, alguien que no conecta con las personas que no conoce bien y tampoco con las personas de su familia. Lo que quería mostrar en la película era la forma en la que él pasaba de estar solo, encerrado en sí mismo, aislado del mundo, a redescubrir la vida familiar y establecer una especie de conexión con su hijo. Ese es el tema principal que buscaba. Y para conseguirlo, tuve que elegir al padre como personaje principal. Es una película sobre todo sobre la incomunicación masculina, que yo pensaba que solo ocurría aquí en el País Vasco, pero no ocurre en todos los sitios, la incomunicación masculina. Él tiene un abanico muy interesante interpretativamente hablando. Es un hombre muy cerrado en sí mismo, bastante solitario, que no puede admitir sus emociones, pero poco a poco, gracias a la llegada sobre todo de un nieto que vive allí en Japón y que vuelve, gracias a ese niño, él va descubriendo unas emociones que no conocía. ¿Cómo se planteó él ese arco tan interesante? Sobre todo, de una manera, yo creo que lo hace de una manera muy contenida, ¿no? Acestui rol a fost lipsa de comunicare care a creat o prăpastie între tată și fiu. Fiul nu s-a explicat niciodată de ce alege să facă ceea ce a făcut.
adică lucrurile care l-au jignit, l-au durut foarte tare pe tată și l-au pus într-o situație dificilă în fața comunității. Para mí lo importante de este papel es eso, la falta de comunicación entre padre y hijo, la falta de respuestas del hijo hacia el padre, hacia lo que había pasado entre ellos, el por qué no le ha contado cosas que el hijo hizo y al padre le pusieron en una situación, le comprometieron delante de la sociedad del pueblo. El hijo nunca habló con él el porqué de estas cosas. Odată cu întoarcerea fiului și a familiei sale, situație rece la început, distantă, aproape fără posibilitate de apropiere sufletească între tată și fiu și familia fiului, lucrurile evoluează, însă din cauza că fiul se destăinuie și explică ce a făcut și de ce a făcut și, de asemenea, cred că mai mult din cauza copilului, a lui Koji, copilul Koji, care este foarte drăguț și pe care bunicul îl iubește, începe să-l iubească și îl înțelege. Y sí, claro, una vez vuelto el hijo, que vuelve con su nueva familia, con el nieto, al principio la relación también sigue siendo fría como antes, es difícil que se vuelvan a acercar, pero todo evoluciona porque el hijo empieza a confesar y a hablar, a acercarse al padre, a dar respuestas a lo que había pasado antes, ¿no? en el pasado. Y también este acercamiento le empieza a acercarles a los dos, y también la presencia del nieto, el niño pequeño Koji, que el personaje del abuelo empieza a querer ya desde el principio. Es una película Tudor de personajes, pero también hay un telón de fondo muy, muy interesante, que es el telón de fondo de un mundo que está cambiando. Él va a vender su casa, en el mundo de la emigración, y cómo todo eso va afectando pues, a las identidades nacionales y personales. Y no sé si la lectura, yo creo que la lectura es muy positiva, ¿no? Cómo la mezcla puede acabar enriqueciendo pues, a los personajes y a las personas, ¿no? Yes, but I didn't understand the question. No, the question is about the migration, because Pero ¿cuál es la pregunta? The immigration and how the immigration, La pregunta es sobre la inmigración y cómo la migración the afecta characters. a los And I think that, personajes. there is a feeling Y positive creo about que it. hay un feeling positivo. Well, immigration is a big thing La migración es algo importante en Rumania. But I was attracted to this subject because of El tema me the pareció big atractivo distance. debido a la Also gran physical distancia. distance, También es also una cultural distancia distance. física muy grande y Japan cultural is también, very porque far Japón away. es un país que se encuentra muy lejos Son y to come necesitaba que from el very hijo far volviera de away. muy, muy lejos, to have this cultural clash, precisamente para tener este especially choque with, cultural, with the grandson. especialmente con el nieto, I wanted, claro. I wanted the old man, Quería Kostaki, to que el anciano Kostaki to have a relationship with, tuviera with una his relación grandson con su based nieto, only una on, relación basada on feelings, solo not en los on, sentimientos, or on anything que se common comunicaran por culturally. sentimientos y que no When they hubiera can't even ningún speak espacio to each común other hablando desde el because punto de vista they don't know the cultural, language, ni siquiera el or idioma. speaks a little bit of El niño es the verdad que habla un language. I poquitito wanted de this, rumano, pero barrier muy to poco. exist Y quería que in order existiera for esta barrera, the relationship que estuviera to bien be presente purely para que la emotional. relación se basara únicamente en las emociones. No sé si queda Absolutely claro. clear. Especially if you watch the Muy movie, si claro. veis la película, seguro que esta teoría está clarísima. Es una película realmente sensible y muy, muy emocional. Víctor, antes de empezar, me ha confesado que no es la primera vez que viene al Festival de San Sebastián, que vino ahí en los años 70, el año que presentaron aquí Star Wars. ¿Cómo fue la experiencia en San Sebastián y cómo ha visto cambiar el festival y la ciudad desde el 77, debió de ser, hasta ahora? Am venit atunci cu un film în care jucam rolul principal, se numea Tănase Scatiui, un nume propriu. Sí, entonces estuve con una película en la que tenía papel de protagonista, se llama Tănase Scatiu, es un nombre y apellido. Un nume propriu, un film făcut pe o operă literară românească. Basado en una novela rumana. Povestea unui arendaș care se îmbogățește. La historia de un terrateniente que se enriquece, va enriqueciéndose.
Și sigur că mi-a plăcut foarte mult și atunci, mi-a plăcut marea, mi-a plăcut fluviul. Am stat foarte puțin, am stat numai o zi. Claro que me gustó mucho en aquel entonces también, pero estuve solo un día. Me gustó mucho el mar y el río que pasa por la ciudad. Sunt foarte puține locuri pe care le recunosc, pentru că în 36-37 de ani locurile s-au schimbat enorm aici, în bine. Pero claro, hay muy pocos sitios que puedo reconocer ahora porque hace 36 años que estuvo aquí, entonces han cambiado mucho las cosas, pero para lo bien. Bueno, pues espero que entre presentación y presentación de la película tenga pues, un rato para darse un buen paseo. Muchísimas gracias por la película y por venir aquí. Y ya sé que soy un poco canso con esto, ¿no? Pero lo digo todos los días porque lo siento así, que esperamos volver a veros en el futuro con nuevas películas. Este și o diferență la public se observă o diferență, este mai entuziast, primește cu mai multă căldură și cu mai mult interes ce se întâmplă pe ecran. Y también veo una diferencia en el público, en la reacción del público. Me parece que el público de hoy en día es más caliente, más emocionado con las películas, tiene más expectativas. Eso porque la película es buena. That's because the movie is very good. Otherwise... Bine, dar și publicul a avut timp să se maturizeze în 37 de ani, așa că... Pero el público también ha tenido tiempo para madurar. Muchísimas gracias a los dos y bueno, nos vemos en el futuro. Muchas gracias, Cristina. Me llevo el micrófono y me llevo este micrófono también. ¿Me das el micro, por favor? Bueno, decíamos antes de que los temas parece que se repiten, pero los acercamientos son muy diferentes. Nuestra siguiente película también es una película que tiene que ver con las relaciones de padres e hijos, en este caso con las ausencias del padre y con las ausencias del hijo. La película se titula La Dune, La Duna, es una coproducción entre Israel y Francia y él es su director, Yossi Aviram. Bienvenido. Ella es la traductora que nos va a ayudar si tenemos algún problema con la traducción, cosa que no suele ser habitual. Esto nos ha ocurrido solo hoy. Yossi, una película sobre las ausencias de padres, de hijos, en un paisaje muy determinado. ¿De dónde viene esta historia? Yo sé que tú vives en Francia, eres israelí. No sé si hay algo de autobiográfico, aunque sea un poco de fondo. Alors, je vais parler en français. Oui, tu peux parler en français ou en anglais. C'est mieux de parler en anglais. Parce qu'il y a de la tradition, il n'y a pas de tradition en français. No, it's not an autobiographic story. No, no es una historia autobiográfica. Es una historia que leí en el periódico hace 4 o 5 años. Encontraron a una persona en la playa que no hablaba. Y no se podía saber quién era, no se le podía identificar, fue al hospital y empezó a tocar el piano. Y al menos es lo que yo leí en el periódico, claro, en su día, y se llamaba El Pianista, se le llamaba así, porque no había identidad para él. Me intrigó esta historia, la película arranca precisamente encontrando a alguien que no tiene identidad. Y luego, como siempre solemos hacer, voy incluyendo cosas que yo conozco, voy robando por aquí y por allá de algunos personajes, le pongo un tío, pongo un novio, pero no es una historia sobre mí. El paisaje tiene una importancia extrema, ¿no? El paisaje tiene una importancia extrema. ¿Dónde se roda la película y cómo ha elegido esos lugares que al final pues también son un reflejo en su vastedad, en su inmensidad? También es un reflejo de la soledad de los personajes, ¿no? Yeah, absolutely. Exacto. Rodamos la película al oeste de Francia, en la playa, 1 hora más o menos de Burdeos, y luego en el campo francés. Hicimos un poquito de trampa, porque fuimos de un sitio a otro. No nos gustaban tanto los pueblos de la playa. Y quisimos ir cambiando un poquito. La verdad es que me gusta mucho los paisajes y me gusta mucho ubicar a las personas en paisajes. Como dices, son personajes que están solos y, por supuesto, este espacio abierto a su alrededor da cierta armonía al estado de ánimo del personaje. Es un paisaje vacío.
O sea que hay cierto equilibrio entre la soledad y la armonía, que precisamente es lo que se busca con estos personajes. El protagonista, uno de los protagonistas es Niels Arestrup, un actor muy conocido, muy prestigioso en Francia. ¿Cómo convence un nuevo director a un personaje, a un actor tan prestigioso como él, para que protagonice su primera película? La verdad es que se leyó el guión. Estuvimos hablando en un bar en París durante 15 minutos y aceptó. Le gustó mucho el guión. Creo que para él, desde un punto de vista personal, resultó interesante. Y me sorprendió, la verdad, porque ves a un chaval joven de Israel que habla francés incluso peor de lo que me oís hablar en inglés, pero al rodar la película comprendí que es un actor tan bueno que a mí no me necesitaba para este papel. Lo digo de verdad, trabaja tanto y está tan bien preparado que luego si cambias cositas por aquí y por allá, incluso entre tomas, puedes hacer algunos pequeños cambios para perfeccionar, pero la forma en que entiende el mundo es magnífica y fue fantástico trabajar con él. Es cierto que no es fácil cuando haces tu primera película encontrarte con semejante actorazo. Las buenas películas, y es el caso, suelen estar muy abiertas a interpretaciones por parte del espectador, sobre todo este tipo de película que deja mucho espacio, sin contar mucho espacio a la deducción o a la creación de quienes lo estamos viendo. Yo no sé si se podría establecer una metáfora entre la historia de este personaje que pierde la memoria y necesita recuperar su pasado y entre, no sé, el Estado, el país del que vienes tú, que es un país reciente, un país de aluvión, de migración, que de alguna forma también tiene que recuperar, o no sé si los israelíes necesitan recuperar su pasado de forma más intensa. No, para mí no es así. No, es okay, La verdad es que no veo. Te lo digo sinceramente. Como tú mismo has dicho, se puede interpretar de formas diferentes, pero nunca se me había ocurrido esto. Llevo 2 días interpretando, llevo esta interpretación y... No, es a joke. Habías trabajado hasta ahora como cortometrajista, eres director de fotografía también. ¿El hecho de ser director de fotografía te ha influido de alguna forma o cuando te presentas al set de tu primer largometraje te olvidas de tu anterior trabajo y dejas que el director de fotografía haga su trabajo? No, en primer lugar estuve rodando documentales y unos poquitos cortos, sí. Pero no creo que el hecho de rodar documentales me haya ayudado. Es un poco como estar en el otro lado, porque en cierto modo sentí que perdía ese feeling de la ficción al cabo de tantos documentales. Pero he tenido un director de fotografía muy bueno, hacíamos las tomas juntos, pero yo no puedo hacer todo eso que él hace con las luces y demás, eso se me escapa. Habéis presentado hoy la película aquí en el festival. ¿Qué sensación tienes hasta ahora de la experiencia aquí en San Sebastián y de las proyecciones que habéis tenido hasta ahora? Muy bien, muy bien. Antes de que la película se clasificara, porque igual que muchas otras películas hemos intentado estar en Cannes y no nos eligieron. ¿Pero por qué Cannes? Pues mi productor, la verdad que estaba súper deprimido cuando no nos cogieron en Cannes. Pero yo dije, mucho mejor, esto es mucho más familiar, es mucho más cálido, la gente trabaja mucho más unida. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta la siguiente. Muchas gracias. Bueno, seguimos nuestro recorrido, llegamos a Chile con Gloria. Juancho se ha convertido en un intérprete de canciones populares. Ayer tocaba Alaska, hoy toca Gloria. Y toca Gloria no es un capricho de él,
sino que es el título de la película, nuestra siguiente película, Gloria, una película de Sebastián Lelio, él es el director, una película que es como un cuento de Cenicienta, ¿no? O sea, ganasteis el premio de cine en construcción, fuisteis al Festival de Berlín y ahora llegáis aquí a perlas de otros festivales. O sea, es un camino tremendo, ¿no? O sea, es una sorpresa. ¿Cómo has vivido este año de éxito con la película, con Gloria? Es como si la Concha hubiera generado una perla. Ostras, qué bonito. A partir de aquí no sé qué decir. Eso sería. Gracias. Bueno, no, hemos acabado. ha sido muy, muy inesperado, porque ha sido muy fuerte todo lo que ha pasado. Una recepción muy, muy potente, mucho cariño de vuelta. Y así que estamos muy aún sorprendidos, pero también muy agradecidos y contentos. Sobre todo porque eso significa que la película va a ser vista por mucha gente. Una película que se va a estrenar en más de 50 países. Entonces eso es muy potente de acompañar como proceso. Y esta venida ha sido especialmente significativa porque, bueno, yo quiero mucho a San Sebastián. Mi primera película, los primeros que la vieron desde un lugar que no fuera Chile, digamos, y que la tomaron fue justamente Cine en Construcción. Luego se estrenó al otro año, en 2006, acá, La Sagrada Familia, que es mi primera película, y luego el año pasado vinimos a Cine en Construcción nuevamente con Gloria, y bueno, ganó el premio, entonces se convirtió en una película chileno-española, y San Sebastiana, de alguna manera, donostiana. y ahora volvimos, y ayer estuvimos ahí en Perla, y fue muy lindo la vuelta. Bueno, pues ahora seguimos hablando de Gloria, que es una película divertida, interesante, profunda a la vez, pero vamos a hacer un aperitivo viendo algunas imágenes. Qué galán. Es algo tan físico, tan concreto lo que me pasa contigo. Hace un año y un mes yo me operé. Me hice una gastroplastía. Yo pesaba 117 kilos. Vámonos a Cuba los dos. 10 días. Dejo la pega, dejáis la pega. Nos vamos, los dos. ¿Te gusta bailar? A mí también. Vamos a bailar a Cuba. Gloria es el nombre de la protagonista, una mujer de 58 años, que sus hijos son mayores, ya está separada, se encuentra sola y que intenta salir de esa soledad. No sé si es verdad, pero he leído que creo que toda esta historia está basada en el mundillo de tu madre y tus amigas y sus amigas. Todo sobre mi madre. No. Digamos, mi puente natural a las mujeres de esa generación se da a través de mi madre. Conozco un poco lo que viven, lo que sienten con ella y sus amigas, que además me caen muy bien. Son muy simpáticas. Pero obviamente no es una película sobre ella, sino que más bien es una especie de Frankenstein de diversas influencias, muchas de la vida misma, gente que conozco, mujeres que conozco, pero también, qué sé yo, mucha ficción también. Si además es una mirada a una edad y a una mujer que normalmente no suelen aparecer en las películas, ¿no? Que en las películas se suelen olvidar de que hay mujeres de 58 años que intentan vivir con todo, todas las facetas de su vida con la misma intensidad, ¿no? Sí. Yo creo que la película lo que hace es tomar un personaje que debería ser un personaje secundario en otra película. Digamos, la mamá que dice, hijo, abrígate. ¿Te fijas? Y en verdad la película está pasando en otra parte. Y aquí lo que Gloria hace es, va a ese personaje secundario y lo convierte en un protagónico absoluto. Tanto así que no hay ningún frame de la película donde no está el cuerpo de la actriz. Entonces, esa insistencia en el punto de vista, de alguna forma, invita o obliga al espectador a terminar, ojalá, sintiendo el mundo desde la piel de Gloria. Y un poco para... Y yo creo que ese lugar secundario es tan más, tiene tanto más que ver acerca de lo que nos pasa que el lugar del protagónico, digamos. La vida se trata mucho más de eso. Entonces, de alguna forma creo que también eso puede generar mucha conexión con Gloria, digamos. No, y luego la actriz. Con la actriz. O sea, Paulina García, como decías tú, está en cada plano, la protagonista. Desde el principio fue tu primera elección. ¿Cómo fue el trabajo con ella? Porque es un trabajo impresionante que, por cierto, le valió el premio a Mejor Actriz en el Festival de Berlín, ¿no? Sí, yo esperaba tener el
proyecto adecuado para poder trabajar con ella. Es un deseo de muchos años. Ella es una gran actriz que nunca había hecho un protagónico en cine. Entonces yo decía... Claro, la culpa de la edad, lo que decíamos antes, que no hay personajes, ¿no? Además, pero tampoco antes, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo nadie la llama para hacer un protagónico si es tan maravillosa como actriz y como persona? Y bueno, al principio cuando la primera imagen del guión apareció, ni siquiera había una palabra escrita, la llamé y le pregunté si podíamos escribir la película para ella. Entonces, la película está escrita para ella como un guante, digamos. Siempre Paulina fue Gloria, entonces son la misma cosa, son inseparables. Oye, me llama mucho la atención, ya como curiosidad, es la banda sonora de la película, donde suena, aparte de Gloria, de Umberto Tocci, suenan un montón de éxitos, que son éxitos que ellos suelen bailar en las reuniones que suelen tener esta gente madura para quedar y para ligar y todo esto, ¿no? Fue dificultoso el dar con todos los derechos de todas estas canciones, porque es impresionante, no deja de sonar música, más música que muy tematizada, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que va sintiendo Gloria y con su evolución. Sí, es una película muy musical, la música siempre viene desde las escenas, no es música... de director, como se dice. Fue caro. Claro, yo cuando veía la película digo, ostras, esto debe haber costado una pasta. Fue una pasta. Y lo fue porque, pero había que pagarla, digamos, porque la música es un personaje más, digamos, es casi como... Funciona casi a la manera de un coro griego, digamos, los personajes sin saberlo hacen comentarios sobre su propio patos. Pero mira, escribí muchos emails a gente así como, estimado señor Tozzi. ¿Sí? Claro, soy un director latinoamericano y me encanta su canción. ¿Me podría cobrar menos? Y pasaban un mes y yo me imaginaba a Tozzi como en una playa italiana, así tomando sol. Y bueno, fuimos de a poco haciendo una ecuación entre lo soñado y lo posible. ¿Sí? ¿Pero te contestó directamente Humberto o no? Sí, me respondió Humberto, dijo que sí. Oye, ya para terminar, las amigas de tu madre, ¿qué han dicho al ver la película? Estaban chochas. ¿Chochas de contento orgullosas? Claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que aquí en no, España chochas somos nosotras. Se sienten reconocidas y todo eso. Nosotros somos Gloria. O sea, que ahora las tienes a todas en el bolsillo, ¿no? Te invitan a merendar. El problema que tengo es que estoy en un momento de peligro porque las mujeres creen que las entiendo ahora. Y yo las amo mucho, pero de verdad no es que las entienda mucho. Bueno, así puedes hacer más películas para ir descubriéndolas. Muchísimas gracias, Sebastián. Sí. Un placer. Bueno, pues estas mujeres a las que vas a entender muy bien son las directoras, actrices, fotógrafa de una película realmente curiosa, una de las películas más curiosas que se han visto en el festival por su planteamiento. Se titula Family Tour. Ella es Liliana Torres, la directora. Ella es Nuria Gago, actriz y protagonista de la película. Ella es Antonia Expósito, que es otra de las actrices de la película. Y ella es Gris Jordana, que es la fotógrafa. Antonia, aquí empezamos con el lío, ¿vale? O sea, Antonia, además de la protagonista, es la madre de la directora, ¿vale? Pero hasta ahora, por lo menos, no era actriz profesional. No sabemos si le han pagado esta vez, pero bueno, sale haciendo de sí misma o interpretándose a sí misma en la película. Y Nuria, aquí sigue el lío, si os perdéis me decís, y Nuria, en realidad, que es actriz, interpreta al alter ego de la directora, que no sé por qué no quiso salir en la película. ¿De dónde nace este proyecto tan extraño y este planteamiento, Liliana? Pues nace, yo creo que de un proceso de asimilación de la relación que yo tenía con mi familia en determinado momento de mi vida, ¿no? Cuando le escribí no estaba pensando así, lo voy a poner a mi madre a actuar, y mi padre que se va a negar, no. Estaba pensando en hacer una película sobre un proceso que todos pasamos, o casi todos pasamos, y que es necesario para seguir evolucionando. Pero a medida que le iba construyendo y ponía los matices de los personajes, de mis tías, de mi madre, me lo imaginaba, pues iba pensando cada vez más que era muy difícil llegar a imitar aquello exactamente como yo lo estaba imaginando, ¿no? Y que tal vez lo mejor ya para unir toda la catarsis del guión, de la familia, del proceso, era juntarlo todo, ¿no? En una película y tirarlo hacia adelante.
Entonces esa fue un poco la idea. Y entonces vas y llamas a tu madre, a tu padre, a las tías y les dices, quiero que sean las protagonistas de mi película. ¿Y qué decís vosotros, Antonia? No, yo sí. Porque yo no me lo creía, la verdad. En un principio pensé que, bueno, dice que vamos a hacer una película y que si queremos ser los protagonistas, pero a lo mejor nunca lo hacemos. Luego ya empecé a ver cosas y cosas y cosas y digo, hostia, ¿esto va de verdad? Y al final no me costó, la verdad, no mucho. Al principio me dio como un poco de ataque de pánico, pero lo que he dicho muchas veces, Nuria me lo quitó. Me dijo, mírame, y yo la miré y digo, bueno, pues si ella dice que la mire, pues yo para adelante. Bueno, para que nos hagamos un poco idea de este pequeño lío cinematográfico que han planteado en Family Tour, pues vamos a ver algunas imágenes antes de seguir hablando de ella. ¿Dónde está Cactus que te compré el año pasado? No lo he visto. Se me murió con el cambio de clima. Pero guardo la maceta, no la he tirado, ¿eh? ¿De dónde has sacado ese lápiz de ojos tan intenso? Es bonito, me gusta. Sí. Es el único que se me queda, ¿eh? ¿Pero dónde lo has comprado? De la papelería. ¿Dónde el lápiz de ojos? ¿En la papelería? No, es rotulador. Bueno, Nuria, vamos a ver, tú interpretas a la protagonista, una chica que aspira a ser cineasta, que vuelve a su pueblo de Girona, ¿no? Vuelve a su pueblo... De Vic. A su pueblo, interpretas a la directora porque eres su alter ego. A ti, cuando te proponen esto, ¿cómo reaccionas? Porque eres la única actriz profesional que hay en la película. Bueno, ya al principio tuvimos un encuentro y yo le comentaba a Lili que, o sea, que el guión me encantaba, que estaba súper ilusionada con la historia, pero me daba un poco de miedo no tener compañeros actores al lado en ningún momento, porque pensaba, cada uno se ha preparado para algo y ellos pobres a lo mejor ahora mismo esto es un caos y van a ser 5 semanas, va a ser mucho trabajo y ese era mi miedo. Y al día siguiente recibí un mail de Lili, que era una prueba de cámara que le había hecho Antonia, que era una escena de nosotras dos en la película a cámara. Y ahí me enamoré de ella y dije, me meto, total. O sea, que casi es como su hija, no tener celos ahora, después de todo esto. No, es un descanso, ¿eh? La atención se divide. Oye, Liliana, ¿cómo se dirige a una actriz que en realidad se interpreta a ti misma, más o menos? Es que es súper curioso, porque además yo y Nuria en realidad somos muy diferentes, muy diferentes. Ella es súper cariñosa, yo soy bastante distante. Teníamos momentos muy divertidos durante el proceso, ¿no? Porque ella tiende a tocar a la gente, no a ser cariñosa, y yo, que no toques, déjala, ¿no? Yo no toco. Entonces fue como un proceso muy global, ¿no? Porque incluía a la que soy ahora, la que era en el momento que se retrata en la película, las fotos de mi infancia, mis amigos, cómo me veía. Entonces fue un proceso que para ella tenía tantos inputs, yo no sé cómo logró sintetizar eso, que lo explique ella. Pero realmente lo que pasaba era que yo tenía a Liliana al lado, pero Lili escribió ese guión unos años atrás y la Lili con la que yo convivía no era la que tenía esas mismas, ¿no? Ese carácter en ese momento. Entonces yo decidí no planteármelo como voy a observarla todo el tiempo porque podía ser un poco psicosis al final. Y decidí que iba a ser un personaje que iba a construir de su mano, pero como si fuera otro que no fuera ella en realidad. Como si ella me dijera, pues tienes que hacer esto por ahí, menos intensidad aquí, más liviano todo, pero no pensando que era ella todo el tiempo, porque si no es mucha responsabilidad en realidad. Y mucho corte, claro. Claro, es de gusto. Antonia, el guión estaba cerrado, ibas aportando cosas, porque claro, al final podías escribir tu propio guión, digo yo, ¿no? O sea, no sé si como la directora te trataba, si te marcaba muy firme o no. No, se portó bastante bien dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que la verdad es que hubo cosas que yo, sobre la marcha, sí que ahí me tuvieron que dejar un poquillo porque, claro, yo hablo fatal. Y ellos querían pues que fuese yo. Entonces acabé siendo yo al 100% y ya está. No, pero se entiende perfectamente, no hablas mal. O sea, no hay ningún problema. Ay, perdona. Aquí. Luego en mi casa se me escapa cada palabra que no veáis lo que hablo yo. Liliana, tienes el padre, la madre, pero también aparecen muchos tíos.
además, quienes no vivimos en el lugar donde hemos nacido nos vemos muy reconocidos, ¿no? Esa vuelta cuando el primer día o el segundo ya tu madre ha organizado una visita turística por casa del tío tal, el primo cual, el primo tal, que es un family tour agotador, ¿no? Pero el resto de tus tíos y tus parientes aceptaron bien este experimento. Bueno, hubo toda una labor, primero de apertura personal y psicológica, de sentarme por primera vez con mi familia más lejana en un sofá, explicar qué es lo que yo sentía en cierto momento, cuál era mi visión de ellos, un poco a qué respondían las secuencias de la película. Después de esa labor hubo que romper también un poco con el tema pedagógico, ¿no? ¿Qué es ficción? ¿Qué es realidad? ¿Cómo se filma? ¿Qué implica? ¿Qué va a ser después una película? Entonces, la verdad es que fueron bastantes sesiones en los sofás de los tíos y de las tías por primera vez en mi vida explicando todo esto, ¿no? Entonces, no hubo negativas. Los personajes secundarios que aparecen, que por ejemplo mi tío, no es mi tío en realidad porque él estaba muy enfermo ya en ese momento, es la única persona que no pudo estar con nosotros, ¿no? Pero el resto fue, no sé, tuve muchísima suerte, todos aceptaron estar ahí. O sea, que hiciste casi de psicoterapeuta familiar, ¿no? No sé si la familia ha acabado mejor o peor después de este experimento. Yo no sé si ahora me odian menos o lo dicen menos, no sé. Espero que esté mejor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber presentado esta película y sobre todo muchas gracias por la valentía, Liliana, bueno, y a todos vosotros la valentía de haberos embarcado en un proyecto tan curioso, tan raro y sobre todo tan original y tan creativo. Pues nada, que ya hemos pasado los encuentros hablando de padres, de madres, de hijos y curiosamente en películas que vienen de países y de culturas que no tienen nada que ver las unas con las otras, lo que demuestra que el cine, pues al final cuando es bueno nos une a todos. Muchísimas gracias y hasta mañana.